El equipo está conformado por Carlos García, Emilio Ramírez, Anselmo Ramírez, Valeria Cantú y su servidor Emilio González. Bueno, este reto consiste en construir y modelar un prototipo de motor lineal de corriente directa basado en una barra deslizante que se mueva a lo largo de un riel con imanes permanentes. El prototipo debe incluir subsistemas para medición de distancia recorrida y velocidad. También se medirá y modelará la intensidad del campo magnético, la posición y la velocidad. Basada en la modelación de sistemas electromagnéticos para analizar la interacción entre los campos magnéticos, las corrientes eléctricas y las fuerzas magnéticas en los motores lineales. En este video exploraremos los principios fundamentales del motor lineal y cómo se usan los métodos numéricos para comprender su funcionamiento. La investigación basada en la modelación de sistemas electromagnéticos nos permite analizar la interacción electromagnética en los motores lineales mediante la aplicación de principios como la ley de Lorentz y la ley de Faraday. Podemos comprender cómo interactúan las corrientes eléctricas y los campos magnéticos en estos sistemas. Además, el uso de métodos numéricos como el de Runge-Kutta nos ayuda a analizar el movimiento de la barrera y mejorar el diseño y control del motor. Esta investigación nos permite avanzar el desarrollo de motores lineales más eficientes y potentes. Para iniciar con los conceptos más importantes tenemos al motor lineal, el cual se basa en principios electromagnéticos para generar fuerza y movimiento a lo largo de un campo lineal. Su construcción más básica consta de dos partes, el estator y el móvil. El estator es la parte fija del motor que contiene una serie de imanes o bobinas que generan un campo magnético, mientras que la parte móvil también contiene imanes que cuando el campo magnético del estator interactúa con los imanes se genera una fuerza que impulsa al móvil a lo largo del estator. Y ahora bien, la dinámica de movimiento de la barra consta que la barra en un motor lineal es equivalente al rotor en un motor rotativo, que a su vez experimenta una fuerza electromagnética debido a la interacción entre los campos magnéticos del estator y el móvil. Según la segunda ley de Newton, esta fuerza resulta en una aceleración de la barra proporcional a la magnitud de la barra y fuerza es inversamente proporcional a la masa de la barra. El método numérico Runge-Kutta de cuarto orden es un método numérico comúnmente utilizado para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, que es una relación que contiene funciones de una sola variable independiente y sus derivadas. La misma información nos dice que el método RK4 es una técnica iterativa que utiliza 4 predicciones para calcular cada paso. La clave en este método es que se toma el promedio ponderado de estas 4 estimaciones para producir una solución final. Esto resulta en un error de truncamiento de orden 5, lo que hace que el método RK4 sea bastante preciso para muchas aplicaciones. La fuerza de Lorentz es una fuerza que experimenta una partícula cargada que se mueve en presencia de un campo electromagnético responsable del movimiento de partículas cargadas en campos electromagnéticos, donde F es la fuerza de Lorentz, Q es la partícula cargada, E es el campo eléctrico, V la velocidad de la partícula, B el campo magnético y el signo X detona el producto cruz, que es una operación entre dos vectores. La fuerza magnética es la componente de la fuerza de Lorentz que actúa como una partícula cargada debido a un campo magnético. Se calcula como el producto de la carga, la velocidad y el campo magnético, donde F es la fuerza magnética, Q es la carga de la partícula, V la velocidad de la partícula, B la intensidad del campo magnético y θ es el ángulo entre la velocidad y el campo magnético. Y ahora bien, la corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica a través de un conductor. Se mide en amperios y se calcula como la cantidad de carga que pasa por un punto en un intervalo de tiempo. Y ahora bien, un campo magnético es una descripción matemática de la influencia magnética que ejercen los imanes o las corrientes eléctricas. Y estos se pueden visualizar como líneas de campo que salen en el polo norte de un imán y entran en el polo sur. Finalmente, la ley de atracción y repulsión de los polos establece que los polos iguales entre dos imanes se repelen, mientras que los polos opuestos se atraen. Esta ley es fundamental para entender la interacción entre los imanes y la generación de campos magnéticos. Construcción y análisis del motor lineal. Nos preparamos para construir el motor lineal, seleccionamos cuidadosamente los materiales necesarios. Antes de construir el prototipo físico, creamos un modelo en CAD. El diseño del prototipo fue pensado considerando variables como la distancia entre las varillas, la altura, la configuración de los imanes y otras consideraciones. Estas decisiones nos llevaron a un diseño óptimo para nuestro motor lineal. Realizamos 10 pruebas de funcionamiento, registramos datos de posición y tiempo utilizando el software Tracker, luego analizamos los datos obtenidos y generamos gráficas en MATLAB. Utilizando regresión polinomial, obtuvimos una ecuación que modela la posición de la barra de aluminio en función del tiempo. Además, derivando esta ecuación, podemos obtener la velocidad de la barra en cualquier instante. Por último, derivando la velocidad con respecto al tiempo, determinamos la aceleración experimentada por la barra de aluminio a lo largo de las varillas. Después de obtener datos experimentales en Tracker, se realizó un código que usa el método Runge-Kutta de cuarto orden y datos previos para modelar la dinámica de la barra en un motor lineal.
Importa y visualiza datos del campo magnético, calcula su promedio, define parámetros físicos y ecuaciones basadas en la posición. Resuelve ecuaciones de aceleración para campos uniformes y no uniformes y grafica los resultados, permitiendo un análisis detallado del sistema. Después, se graficaron campos magnéticos generados por imanes de neodimio en 2D y 3D, realizando ajustes polinomiales para suavizar los datos y llenar huecos. Estos ajustes se hicieron tanto a lo largo de las columnas como de las filas, permitiendo una representación completa en 2D y 3D. Además, se representó el campo magnético completo a lo largo del riel en 2D y 3D, mostrando la variación del mismo a lo largo del riel. Por último, se realizaron las siguientes gráficas. La gráfica campo magnético promedio por columnas muestra la variación del campo magnético a lo largo de cada columna del riel, revelando patrones y variaciones en la intensidad del campo que pueden ser críticas para el rendimiento del motor lineal. La gráfica resistencia en función de la posición ilustra cómo la resistencia dentro del circuito aumenta linealmente a medida que la barra de aluminio se mueve a lo largo del riel. La gráfica corriente en función de la posición muestra cómo disminuye la corriente de manera lineal a medida que la barra de aluminio se desplaza a lo largo del riel. La gráfica fuerza aplicada en función de la posición revela que la fuerza experimentada por la barra de aluminio disminuye a medida que avanza a lo largo del riel, debido a la disminución de la corriente. La gráfica aceleración en función de la posición muestra una disminución de la aceleración a medida que la barra avanza a lo largo del riel, correlacionada con la disminución de la fuerza. La gráfica análisis de movimiento, posición contra tiempo, velocidad contra tiempo y velocidad contra posición revela una tendencia cuadrática en la posición a medida que transcurre el tiempo, una velocidad lineal a lo largo del tiempo, que es la derivada de la posición, y variaciones en la velocidad en función de la posición. Esta gráfica modela la dinámica de la barra, teóricamente. La gráfica análisis de movimiento experimental corrobora las tendencias observadas en la gráfica anterior, pero ahora con datos experimentales. Y por último, la gráfica comparación de datos teóricos experimentales muestra una concordancia considerable entre las predicciones teóricas y las observaciones experimentales, indicando que el modelo teórico es un buen predictor del comportamiento del sistema. Sin embargo, destaca la necesidad de considerar factores adicionales como fricción, resistencia del aire o inexactitudes de medición en el modelo. En conclusión, en este análisis observamos cambios en la resistencia, la corriente, la fuerza aplicada y la aceleración a lo largo del riel. Observamos un incremento lineal en la resistencia con el desplazamiento de la barra de aluminio, lo cual nos prevé información sobre el comportamiento de la resistencia en el sistema. Además, notamos que la fuerza y la aceleración disminuían a medida que avanzaba la barra, probablemente esto debido a la disminución de la corriente. Por otro lado, la comparación entre los datos teóricos y experimentales en las gráficas de posición contra tiempo, posición contra velocidad y velocidad contra tiempo nos revelaron un grado muy alto de concordancia. Este hecho nos fortalece la confianza en el modelo teórico que utilizamos, indicando que refleja correctamente la física subyacente del sistema que estudiamos. También es importante destacar que los datos experimentales y teóricos coinciden a gran medida. Sin embargo, este no es perfecto y pueden existir factores no contemplados completamente como la resistencia del aire o la fricción. Estos hallazgos aportan a la comprensión del sistema en estudio y representan un avance significativo. Aún así, en futuras investigaciones podría mejorarse el modelo teórico considerando estos factores que inicialmente pasamos por alto para poder lograr una mayor precisión.